Amigos, nuevamente un cordial y atento saludo para ustedes. Espero que se encuentren bien con la bendición de Dios. Vamos a continuar con esta serie de video comentarios acerca de los diferentes temas de este tercer trimestre de 2017. Durante estos 3 meses estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Y ya llevamos 3 temas estudiados, ahora estamos en el número 4 y que lleva por título Justificación solo por la fe. Ese tema lo vamos a repasar este próximo sábado 22 de julio. El tema incluye o tiene que ver con 6 versículos del capítulo 2 de la carta de Pablo a los Gálatas, específicamente los versículos del 15 al 21. Me parece que estos versículos tienen cierto grado de complejidad. Hay el riesgo de no ser suficientemente claros o por principio de cuentas que no alcancemos a entenderlos bien. Yo creo que el desafío surge de que Pablo escribe más rápido de lo que piensa. Esto es, en sus expresiones escritas hay una síntesis, una explicación muy breve de un tema más complejo, un concepto más amplio que hay detrás de lo que está escribiendo y que él tenía en mente. Entonces ahorita nos vemos en la necesidad de comentar un poquito más cada uno de estos versículos a fin de que nos quede claro qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Entonces yo me voy a limitar a leer el versículo, comentar un poco y al mismo tiempo tratar de resaltar tal vez las frases clave de esta semana. También tratar de alcanzar los 3 niveles del conocimiento que ya les he explicado en un video anteriormente: el nivel informativo, el nivel formativo y el nivel transformativo. Todo esto vamos a tratar de alcanzarlo en este video comentario. Empezamos entonces leyendo Gálatas 2:15, dice de la siguiente manera: nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. La primera frase que encontramos desafiante aquí es la que dice no pecadores de entre los gentiles. Podríamos pensar que Pablo está diciendo que él no es pecador. Eso no lo podemos aceptar porque en Romanos capítulo 8 él textualmente declara: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Creo que es la expresión típica de alguien que se reconoce pecador. Así que Pablo no está diciendo que no es pecador. Y también la otra interpretación desafiante aquí es que Pablo esté diciendo no pecadores entre los gentiles, enfatizando esta actitud defectuosa que tienen o que tenían sus contemporáneos conocidos como, o que nosotros llamamos, cristianos judaizantes. Ellos se consideraban superiores a los gentiles porque esa fue una ideología que predominó, que prevaleció en Israel durante mucho tiempo, especialmente después de la caída de Salomón, del fallecimiento de Salomón, y luego las constantes divisiones y problemas que hubo en Israel, luego las invasiones de los ejércitos extranjeros. En todo ese periodo fue acrecentándose ese orgullo nacional y religioso de los judíos que se plasma en este pensamiento: los judíos son superiores y son, delante de Dios, son superiores respecto a los gentiles. Entonces el apóstol Pablo aquí no está diciendo que él sea superior o que él y sus compatriotas los judíos no son pecadores o tan pecadores como los gentiles. Pienso que Pablo está aquí tomando este pensamiento prestado de sus opositores. Hagan de cuenta que está argumentando con ellos y les dice: ok, vamos a partir de un punto. Vamos a suponer que no somos pecadores de entre los gentiles. O también Pablo está diciendo: bueno, si me apego a ustedes a que el ser judío es importante, ok, somos judíos, no somos pecadores de entre los gentiles. O sea, lo que debemos entender es que el apóstol Pablo en ningún momento está negando ser pecador. Y estoy pensando que tampoco está afirmando que él sea un menos pecador que los gentiles. Eso es precisamente lo que Pablo estaba tratando de combatir. Ahora, en el versículo 16, básicamente, para no leerlo todo, dice que somos justificados por la fe y no por las obras de la ley. Al respecto podríamos agregar que hay 2 polos o 3 posiciones respecto a cómo un hombre es declarado bueno, cómo un hombre es un ser humano, ¿verdad? No estoy hablando solamente del hombre, sino del ser humano. Cómo un ser humano es declarado bueno, cómo es declarado justo, cómo es declarado salvo. El apóstol Pablo dice que
somos justificados por la fe en el sacrificio y en la intercesión del Señor Jesús. Pero hay dos polos aledaños a esta postura, a esta doctrina que enseña Pablo. Por un lado están los que creen, y era la idea de sus opositores, los cristianos judaizantes, los que creen que somos salvados y justificados por la fe en Cristo, más nuestro buen comportamiento, nuestras buenas obras. Es la suma de los dos. Esto Pablo aclara que es un concepto equivocado. Somos salvos solamente por el sacrificio de Cristo, no como resultado de la suma de la justicia de Cristo más nuestras buenas obras. Esto como que requeriría más tiempo para discutirlo, para explicarlo. Por ahorita, en este instante, vamos a quedarnos hasta ahí. Ese es un extremo. El otro extremo es el que aparece precisamente en el versículo 19 o 17, perdonen. Dice: y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. El otro extremo es el de considerarnos justificados por Cristo y que no haya ningún cambio en nuestra vida. Como si la gracia de Cristo fuera una oportunidad para vivir como uno quiere, como a uno le plazca, al fin y al cabo que Cristo nos justifica. La gracia de Cristo nos perdona, vamos a decir. Hagan de cuenta que decimos que hay una licencia para pecar. Ese es el otro extremo. Este extremo también está equivocado. Y al parecer, los opositores del apóstol Pablo utilizaron este argumento también en contra de Pablo. Como quien dice, lo acusaban de ser un alcahuete o de promover una enseñanza que permitía el libertinaje. Pablo estaba enseñándoles, de acuerdo al punto de vista de estos opositores, enseñándole a su auditorio, a sus oyentes, de que podían vivir como querían, sin preocuparse de reformar su carácter, sin preocuparse por sus motivos, sin preocuparse por todos estos elementos que son importantes para la salvación, y sobre todo ponerlos del lado positivo, del lado bueno, del lado de Cristo, sin preocuparse por ello, y al fin y al cabo entender que Cristo les extendía su gracia y así deformes iban a ser salvados. Esa era una acusación falsa, era algo que Pablo no pretendía, y entonces por eso les declara enfáticamente a sus opositores: de ninguna manera estoy diciendo eso. Ahora, en el versículo 19, ahora sí, dice de la siguiente manera. Bueno, antes de comentar el 19, analicemos el 18. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo aquí? Que cuando él no conocía a Cristo, confiaba en las obras de la ley. Él creía que por su buena conducta, por su disciplina férrea, él iba a ser salvo. Por supuesto, él no aceptaba ni conocía a Cristo. Es una diferencia con los cristianos judaizantes, que son sus opositores. Estos cristianos eran judíos, creían en Cristo, habían sido convertidos, pero ellos creían que la fe en Cristo, más sus obras, más el cumplimiento, más el esfuerzo por cumplir la ley, el cumplimiento perfecto de la ley, los hacía salvos. Y entonces Pablo no estaba en esa situación antes de su encuentro con el Señor Jesús. Pablo era un obediente perfecto, digamos así. En 2 o 3 ocasiones en sus cartas él explica: en cuanto a la ley era irreprensible, varias veces más disciplinado que muchos de mis compañeros. Pero entonces, cuando se encuentra con el Señor Jesucristo, Pablo descubre que esa vida era un fracaso, que eso era vivir en pecado. Entonces eso es destruido, se acaba en la vida de Pablo al encontrarse con el Señor Jesús. Ahora, lo acusan de que al predicar la gracia de Cristo, ahora es libertino y promueve el libertinaje entre sus oyentes. Esto también está equivocado. Y el apóstol Pablo dice: ¿cómo? Si yo estaba perdido obedeciendo la ley, ahora me voy a dedicar al libertinaje, a descuidar mi carácter, a descuidar mis motivos, a descuidar mi relación con Cristo. Pues entonces lo que una vez derribé o destruí, ahora lo estoy construyendo. Es decir, una vida o salvación separada del Señor Jesús. No puede ser, dice el apóstol Pablo.
dice ahí en el versículo 18, si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. En el versículo 19 y 20, básicamente lo que encontramos es que el apóstol Pablo dice, yo muero a mi vida pasada. Dice el versículo 20, que es el versículo de memoria, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Básicamente está diciendo que cuando uno se encuentra personalmente con el Señor Jesús, cuando uno entiende la mejor vida que Dios nos ofrece, que el Señor Jesús nos ofrece, cuando entendemos el correcto camino a la salvación, aceptamos que con la muerte de Cristo ya dejamos esa vida de egoísmo, esa vida de orgullo, y a partir de nuestro pacto, de nuestra relación con el Señor Jesús, vivimos dependiendo constantemente del Señor Jesús. Ese es el secreto para vivir una vida cristiana exitosa. Y para ser muy prácticos, esto de morir con Cristo y resucitar con Cristo se concreta cuando nosotros practicamos la oración. Si nosotros no conversamos con Dios, si no practicamos la oración, estamos ignorándolo. Estamos dejando a nuestro Dios con la mano extendida, con las palabras en la boca, le estamos dando la espalda. Y entonces estamos queriendo alcanzar la salvación por nuestra propia bondad, por nuestra propia iniciativa. Y esto es una descortesía mayor hacia Dios. Eso es pecado. La justificación por la fe se concreta. Si ustedes quieren tener una prueba palpable, concreta, que demuestre que somos justificados por la fe, es la conversación personal, privada, ininterrumpida con el Señor Jesús. Si alguien de nosotros es un adventista de trayectoria, reconocido, reputado, solvente intelectualmente, conocedor profundo de la Biblia, hombre virtuoso, exitoso en sus responsabilidades en la iglesia, un hombre o una mujer, ¿verdad?, talentosos, brillantes, nobles, amados por sus miembros, pero si no está conversando con el Señor Jesús, está perdido. Por eso el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Así que estas son las ideas principales de estos versículos. Número 1, el apóstol Pablo dice, somos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Número 2, el apóstol Pablo dice, tampoco por el hecho de que yo digo que la gracia de Cristo es amplia y de que somos justificados por la fe, estoy dando a entender que podemos vivir como queremos, que se trata de una licencia para pecar o para vivir como nosotros querramos. Eso tampoco es lo que estoy diciendo. Y número 3, el apóstol Pablo dice, en cambio sí estoy diciendo que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Así que, atendiendo a la instrucción que les he compartido en otros videos de alcanzar los 3 niveles del conocimiento, que son el nivel informativo, formativo y transformativo, vamos a acomodar este contenido, el contenido de este tema 4, a estos 3 niveles. En primer lugar, el nivel informativo. ¿Qué es lo que aprendemos? Recuerden que el nivel informativo se atiende con las preguntas ¿qué, quién, cómo, cuándo, dónde? ¿Qué es lo que aprendimos en este tema 4? Número 1, que somos justificados, salvos o declarados buenos por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Número 2, aquí mismo en este nivel informativo, que no podemos ser salvos por las obras de la ley y que sí hay el peligro de que confiemos en nuestra bondad, en nuestra virtud, como le pasó a estos cristianos judaizantes. Quisiera abundar un poquito más sobre esto una vez que termine el planteamiento de los 3 niveles del aprendizaje, del conocimiento. ¿Qué más aprendimos esta semana? Aprendimos que no podemos decir que cuando somos justificados por la fe, entonces vamos a hacer lo que querramos con nuestro carácter, con nuestra vida. Esta es una enseñanza que Pablo no está compartiendo. Esa es una actitud, una mentalidad equivocada. Y número 3, que la única forma de vivir siempre justificados por el Señor Jesucristo es dependiendo de Él. Tratar de no vivir nosotros, sino que Cristo viva en nosotros. Y les dije que esto se concreta con la oración. Bueno, este fue el nivel informativo. Ahora el nivel formativo,
recuerden que se atiende a este nivel con las preguntas ¿por qué y para qué estudiamos esto? Bueno, ¿por qué estudiamos estos 6 versículos y estos mensajes del apóstol Pablo en su carta a los Gálatas en el capítulo 2, los versículos 15 al 21? Número 1, porque con mucha probabilidad nos puede ocurrir lo mismo que a los cristianos judaizantes, que dada nuestra trayectoria, estoy hablando de los hermanos miembros de iglesia, que tenemos más de 10, 15 o 20 años en la iglesia y que nos ha ido bien, que nunca hemos sido disciplinados, que no pasamos por la situación de ser desfraternizados o desvinculados o borrados de la iglesia, como se dice, que todo nos ha marchado bien. Entonces corremos el riesgo de confiar en nuestros méritos, en nuestra trayectoria, en nuestras realizaciones como cristianos espirituales. Por eso estamos estudiando esta lección, para evitar caer en ese error. Ahora, el otro, el de confiarnos de que como estamos unidos a la iglesia, de que nuestro nombre aparece en las listas de la iglesia, y porque la Biblia dice en los evangelios que si se anota el nombre de una persona, este nombre es registrado en el libro de los cielos, corremos el riesgo de que, como Cristo nos justifica y la gracia de Cristo siempre nos perdona, no preocuparnos, como dijo el mismo apóstol Pablo, con temor y temblor por reformar nuestro carácter. Es decir, si Cristo nos salva y somos salvos por la fe en Él, pues nada más tengo que ejercer mentalmente fe en Él y no me tengo que preocupar por mis hábitos, por mis motivos, por mis acciones, por mis pensamientos, por mis actitudes. Y todo esto es elemental, que ocurra un cambio en estas áreas de nuestra vida para poder alcanzar la salvación. Pero siempre debemos reconocer que somos salvos por la fe en Cristo, no por los cambios que hagamos en nuestra vida, por nuestra disciplina, por nuestra entrega, por nuestra corrección. ¿Por qué estudiamos nuevamente? ¿Por qué estudiamos este tema? Porque debemos llegar al punto de entender claramente qué significa no vivir ya nosotros y que Cristo viva en nosotros. Y vuelvo a repetir, la forma más sencilla de explicar esto es: si no platicas con Jesús, si yo no platico con Jesús, estoy viviendo por mis propios méritos, estoy queriendo ser justificado por mis propias buenas acciones y con mis propias fuerzas me quiero salvar. Y esto no puede ser, dice el apóstol Pablo. Tenemos que depender del Señor Jesús. Así que yo creo que este es el nivel formativo y damos respuesta a las preguntas ¿por qué y para qué? Ahora pasemos al nivel transformativo. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Esa es la pregunta para este nivel transformativo. Número 1, sospechar de nosotros, desconfiar de nuestra trayectoria como buenos miembros de iglesia y acercarnos al Señor Jesús, conversar con Él. Para esto, si alguien tiene dudas, recurra nuevamente al libro El Camino a Cristo. Hay un capítulo que se llama La verdadera consagración, hay otro que se llama El verdadero arrepentimiento, hay otro que nos explica, el primer capítulo nos explica el amor supremo de Dios. Estos capítulos del Camino a Cristo nos ayudan a despejar muchas dudas, sobre todo dudas de este tipo. ¿Estoy siendo sincero en mi arrepentimiento? ¿No será que me estoy arrepintiendo presionado por los problemas, por las necesidades, por las dificultades y finalmente Dios no va a aceptar este arrepentimiento mío? Esas dudas se resuelven leyendo estos capítulos del Camino a Cristo. Allí, esa es una acción práctica que podemos hacer a partir de lo que hemos estudiado de este tema número 4. Repasar, releer otra vez estas enseñanzas claras que escribió Ellen White en el libro El Camino a Cristo. ¿Qué es la verdadera consagración? ¿Cómo se consigue la verdadera consagración? Todo esto forma parte de ser justificados por la fe. Y otra cosa, ¿qué vamos a hacer? Insistiendo en el nivel transformativo, vamos a orar, vamos a practicar la oración como no lo habíamos hecho antes, vamos a buscar un espacio en la madrugada, vamos a elevar nuestros pensamientos en el mediodía, vamos a concentrarnos en medio del trabajo, en medio de nuestras tareas, vamos a mover nuestras herramientas y a manipular lo que estamos haciendo, pero vamos a decir: Señor, en este momento del día me elevo mis pensamientos a ti, acepta mi alabanza, acepta mi reconocimiento, te reconozco como mi Dios, pero ven, por favor, apiádate de mí y levanta mi voluntad, levanta mis motivos, renuévame, Señor, hazme una criatura útil para ti y para los demás. Quédate en mí
para que pueda yo ser una persona noble. Sálvame por tu justicia, por tu sacrificio. Eso es lo que podemos hacer a partir de lo que hemos estudiado esta semana. Bien, hay otras cosas que se quedaron pendientes de abundar. A lo mejor lo haremos en un segundo video. Si no, yo creo que esas son las ideas esenciales de este tema número 4. Gracias por su atención nuevamente. Los espero en el siguiente video. Que Dios los bendiga.